Bueno, ¿cómo andan? Vamos a continuar con los videos de filtros, ¿sí? Nos queda una parte que es la parte de diagrama de Bode. El diagrama de Bode es un método que nos permite poder representar de forma gráfica la respuesta de cualquier función transferencia, ¿sí? Para eso, nuestra función transferencia t de j omega tiene que tener un formato particular. Tiene que ser un cociente de polinomios, ¿sí? Único cociente de polinomios, donde las formas que pueden aparecer acá arriba tienen que ser productos de funciones transferencias generalizadas de Bode, que ahora vamos a ir viendo a lo largo del video. Entonces, por ejemplo, en mi función transferencia yo puedo tener una constante, que puede estar arriba o abajo, pero en realidad si está en el denominador se puede considerar como una constante 1 sobre en el numerador. Puede aparecer, por ejemplo, un término que sea j omega sobre un número, omega c1. Ese término puede estar elevado al exponente que yo quiera. Después aparece un producto nuevamente, por ejemplo. Puede aparecer 1 más j omega sobre omega de corte 2. También puede estar elevado al exponente que yo necesite. Y abajo puedo tener lo mismo. Puedo tener de vuelta j omega sobre omega de corte 3 elevado a la n por 1 más j omega sobre omega de corte 3 elevado a la n. Lo cual quiere decir que nuestra función transferencia siempre, cuando yo quiera hacer el diagrama de Bode, le voy a tener que llevar a este formato. Entonces, por ejemplo, una función transferencia típica que nosotros ya estuvimos laburando, que es la del circuito RC, pasa abajo, si recuerdan, a nosotros nos venía quedando 1 sobre j omega CR más 1, ¿sí? Entonces, esta función de transferencia no tiene un formato parecido a esto, salvo por este 1 que aparece acá. Entonces, ¿qué me faltaría? Bueno, me faltaría agarrar y poner este CR que está multiplicando de alguna forma dividiendo acá, para llevarlo al formato de Bode. Y el formato de Bode entonces me quedaría 1 sobre j omega sobre 1 sobre CR más 1. Y esto, por ejemplo, sería lo que yo llamé acá omega de corte 3. ¿Sí? Perdón. Solo lo de abajo, ¿sí? O sea, esto de acá, el 1 sobre CR, ahora sí, es lo que llamamos omega de corte, ¿sí? Fíjense que en este caso en particular apareció solamente este término, ¿sí? O sea, no necesariamente yo en todas las funciones de transferencia voy a tener todos estos términos, ¿está bien? Lo otro es que, por ejemplo, si estoy hablando de un filtro de segundo orden, ¿sí? Por ejemplo, un pasabajo de segundo orden, nosotros vimos que el pasabajo de segundo orden tiene una forma k por omega 0 al cuadrado sobre j omega cuadrado más j omega 0 sobre q más omega 0 al cuadrado, ¿sí? Esta es la forma normalizada de filtro de segundo orden. Bueno, lo que habría que hacer para graficar el Bode sería sacar las raíces o polos del denominador y factorizar este polinomio. Entonces, esto se vería como k por omega 0 al cuadrado sobre j omega menos 1 omega de corte por j omega menos la otra omega de corte. ¿Y cómo saco las raíces? Y bueno, las raíces las saco con la cuadrática, ¿sí? Recuerden que la solución de una cuadrática, las raíces eran menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, ¿sí? Entonces, siendo que esto es a, esto es b y esto es c, se usa la fórmula de la cuadrática y se sacan las raíces. Y cada una de las raíces me da la omega de corte 1 y la omega de corte 2, ¿sí? Como el sistema es estable, estas raíces me tendrían que dar negativa. Entonces, a mí me va a quedar acá un más. O sea, siempre las raíces de este sistema me tienen que dar negativas. Entonces, como me van a dar negativas, me va a quedar j omega menos la raíz negativa más. ¿Y después qué tendríamos que hacer? Bueno, después tenemos que hacer aparecer el 1.
Entonces, para hacer aparecer el 1, ¿qué hago? Saco factor común omega de corte 1 y saco factor común omega de corte 2. Entonces me queda k por omega 0 al cuadrado arriba sobre omega de corte 1 por omega de corte 2. Y todo eso me queda j omega más 1 sobre omega de corte 1 por j omega sobre omega de corte 2 más 1, ¿sí? Entonces, siempre que yo tengo que hacer el bode de una transferencia de un filtro o de un circuito que yo analicé, tengo que llevar mi función transferencia a que aparezca algo así, ¿sí? A que aparezcan términos de 1 más j omega sobre algo, o términos de j omega sobre algo directamente sin el 1 más, o una constante, un número, ¿sí? Fíjense que todo esto que está acá, yo lo puedo llamar una constante K2. O sea, todo esto es un número, en definitiva. Bien. ¿Y por qué hago eso? Porque la idea del diagrama de Bode es poder hacer una representación rápida de la respuesta de mi función transferencia. Para poder analizar rápidamente cómo es el módulo, cómo es la fase, o sea, si mi filtro está atenuando, está amplificando, en qué banda atenúa, en qué banda amplifica. En cuanto a la fase, si se está trazando, adelantando, o sea, decir, bueno, es un filtro pasa abajo, barro, es un filtro pasa abajo. Que en la banda de paso, la fase vale 0, vale 180, vale 90. Y que una fase valga 0, ¿qué quiere decir? Bueno, recuerden que una fase valga 0 quiere decir que la tensión de la señal de salida está alineada temporalmente con la señal de entrada. O que una fase valga 180, por ejemplo, quiere decir que la señal de salida está invertida respecto a la señal de entrada, ¿sí? Y si vale otro ángulo, y bueno, puede decir que la señal de salida está adelantada o está atrasada respecto a la señal de entrada. ¿Está bien? Esa es la información que me da la fase, información de corrimiento temporal. Y el módulo me va a decir si está más grande, está más chica en cuanto a amplitud. O sea, si está atenuando o está amplificando. Y me va a poder determinar dónde está la zona de paso y la zona de atenuación. Por eso es importante realizar el bode, realizar la gráfica de la transferencia. Pero yo lo puedo hacer de la función de transferencia general, y sí, lo puedo hacer de la función de transferencia original. ¿Pero qué tendría que hacer? Generar una tabla de valores. Hacer una tabla de valores para muchos valores y levantar la curva. Esa es la gráfica. ¿Qué me permite el método bode? El método de bode me permite hacer una gráfica aproximada sin necesidad de tener que hacer esa tabla de valores. ¿Por qué? Porque solamente vamos a hacer hoy, para este video, una sola vez tabla de valores para cada una de estas funciones transferencias genéricas. Y vamos a ver cómo es la representación. Y una vez que sabemos cómo es la representación, ya podemos graficar cada una por separado y resolver cualquier transferencia que nosotros tengamos. ¿Bien? Bueno, vamos a arrancar entonces. Lo primero que tenemos que saber del diagrama de Bode, además de que tenemos estas transferencias genéricas, generalizadas, que son las que vamos a empezar a analizar ahora, es que su representación, por ser una función compleja, que ya lo hablamos varias veces, su representación se hace en módulo, por un lado, y en fase, por el otro. ¿Sí? Se representan ambas cosas. Ya dijimos, esta me da idea de amplitud, este me da idea temporal. Y que la escala que se utiliza para graficar es una escala logarítmica. ¿Por qué se usa una escala logarítmica en el eje X? Porque la idea del bode es poder representar un barrido en frecuencia. Desde frecuencias muy chicas, fíjense, en este caso esta hoja está grabada en 0,1, hasta frecuencias muy grandes, 10 megas. Si yo tuviese que usar una escala lineal para esto, usase valores de 0,1 a 10 megas de forma lineal, mi eje tendría que ser enorme y no me entraría en la pantalla de este video. Entonces se adopta por usar una escala logarítmica donde los saltos principalmente van de décadas, ¿ven? 1, 10, 100. Y si nosotros hacemos un zoom acá, vemos que los valores de baja frecuencia están más separados y los valores de más alta frecuencia se empiezan a juntar. Eso es producto de la escala logarítmica.
¿Por qué? Por la tendencia de cómo es el logaritmo. ¿Sí? Bien. Nosotros no vamos a explicar en este video cómo se hace una escala logarítmica. Simplemente lo que tenemos que saber es cómo utilizar esta hoja. Entonces, acá tenemos décadas marcadas, que son los saltos grandes, ¿sí? Y entre medio tenemos, por ejemplo, si este es 1 Hz, estos son 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz, 6 Hz, 7 Hz, 8 Hz, 9 Hz, 10 Hz, ¿sí? Directamente, ¿está bien? Si uno quisiese hacer el valor aproximado bien entre el 1 y el 2, bueno, habría que aplicar el logaritmo del número y sacar cuánto es la distancia y ahí marcarlo, ¿sí? No nos interesa eso tanto a nosotros, porque lo que nos interesa principalmente es hacer un gráfico de forma, ¿sí? No preciso. Si uno quiere hacer un gráfico preciso, hay otras herramientas, hay simuladores, hay planillas de cálculo para uno poder meterle la función y que haga bien el gráfico exacto. Nuestra idea es tener una idea a priori de cómo funciona el circuito o qué respuesta me va a dar. Y para eso nos sobra hacer un gráfico aproximado. Bien. Bueno, vamos a arrancar con la primera función transferencia entonces. Dijimos que queríamos hacer las funciones de transferencia genéricas. Entonces nuestra primera función de transferencia, T1 de J omega, va a ser una constante, K. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Voy a sacar el módulo de T1. El módulo de T1 en decibeles, ¿sí? Nosotros toda la representación de módulo la vamos a hacer en dB. El dB es una unidad de medida, una relación, mejor dicho, logarítmica justamente. Recuerden que la ganancia de tensión a BO sobre BI en decibeles es igual a 20 veces el logaritmo en base 10 de BO sobre BI en veces. O sea, si mi ganancia BO es 2 veces BI, bueno, en dB será 20 logaritmo de 2. ¿Está bien? ¿Por qué se usa el dB? Por el mismo motivo que usamos acá la escala logarítmica. El decibel me permite poder representar en valores relativamente chicos magnitudes grandes. Ejemplo, fíjense, si yo tengo una ganancia de 10 veces, ¿sí? El logaritmo de 10 vale 1. Y eso me da 20 dB. Bueno, pero ustedes me van a decir, pero Leo, pará, 20 es más grande que 10. Sí, perfecto. Pero si yo tengo una ganancia de 100 veces ahora, ¿sí? Eso me da 2 el logaritmo. Con lo cual me voy a 40 dB. Entonces fíjense que yo representé 20 decibeles, que era una ganancia de 10, y 40 decibeles, que es una ganancia de 100. O sea, aumenté una década y acá simplemente se representó como 20 dB de diferencia. Entonces, ¿qué me permite usar los decibeles? Me permite tener una representación más acotada y más fácil de generar en un eje de gráficos. ¿Está bien? ¿Con qué desventaja? Bueno, y que hay que usar el logaritmo. ¿Está bien? Pero para nosotros no debería ser ninguna complicación ya, hoy por hoy. Bien. Entonces, el módulo es simplemente 20 el logaritmo de K. ¿Por qué? Porque K es una constante que no depende de omega. Entonces, el módulo de mi función de transferencia va a ser simplemente una constante en el valor 20 logaritmo de K. ¿Sí? Vamos a escribirlo de vuelta acá. 20 logaritmo de K. ¿Sí? Si K es mayor a 1, me dice que está amplificando. Si está amplificando, me va a dar dBs positivos. Si K es menor a 1, o está en el denominador, la constante, que es lo mismo, me va a dar que K es negativo, ¿sí? O sea, los dB son negativos. Y eso implica atenuación.
Lo otro a tener en cuenta es que la fase de K es un número real. Entonces, si K es un número real, recordamos un poquito de la unidad anterior, eje real, eje imaginario, ¿sí? K puede estar o acá, o sea, ser positiva, o puede estar acá, ser negativa. Ahora, si el número que yo tengo es K, positivo, la fase, recuerden que es el ángulo que se mide respecto al eje real positivo. Entonces, la fase de K vale 0 si K es mayor a 0, o sea, si K es positivo. Y fíjense que si yo tengo menos K, tengo el número acá, bueno, la fase a medir es este ángulo de acá. Entonces, si tengo menos K, el ángulo es 180 grados. Acá es exactamente lo mismo. Porque yo puedo medir el ángulo así, 180, o puedo medir el ángulo así, menos 180. Es lo mismo. Pueden adoptar 180 o menos 180 grados. Y eso es si K es menor que 0. Bueno, entonces, si K es menor que 0, me da menos 180. Por ejemplo, en esta hoja. K menor que 0. Y si K es 0, me da una fase de 0 grados. Si K es mayor que 0, ¿sí? Entonces, si la constante es positiva, no mete desfasaje. Si la constante es negativa, mete un desfasaje de 180 grados. Ya sea más 180 o menos 180. Yo usé acá menos 180 porque la hoja ya viene graduada con el menos 180. Si ustedes quieren correr esta escala para hacer los gráficos ustedes, lo pueden correr tranquilamente. No hay problema. Bien. Vamos al siguiente. Vamos acá. T2 de J omega va a ser el caso este de acá arriba. J omega sobre omega C1. J omega sobre omega C1 elevado a la n. ¿Sí? Esto J omega sobre omega C1 elevado a la n es lo mismo que tener J omega sobre omega C1 por J omega sobre omega C1. ¿Sí? Y así sucesivamente, obviamente. Entonces, por eso directamente vamos a analizar este caso. El módulo de T2 de J omega, fíjense, esta función de referencia, a diferencia de la otra, es tener una constante, un número real positivo siempre, y esto, omega sobre omega de corte, es el número que acompaña a la J. Con lo cual, si no tengo sumado nada, esto es un número imaginario puro. Siempre. Obviamente que ahora la función de referencia va a depender de omega, ¿no? Porque depende de la frecuencia. Entonces, ya no va a ser una constante el módulo. Pero lo que sí puedo decir es que el módulo, en dB, recuerden que siempre lo laburamos en dB, va a depender de este número directamente. O sea, va a ser 20 veces el logaritmo de omega sobre omega C1 a la n. Y si recuerdan un poquito propiedades del logaritmo, cuando yo tengo el logaritmo de algo elevado a un exponente, ese exponente puede bajar multiplicando. Entonces me queda n por 20 logaritmo de omega sobre omega C1. Bueno, acá sí vamos a dar una primera tablita de valores. Vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si omega es una década antes, 0,1 la omega de corte, si omega vale la omega de corte y si omega vale
10 veces la omega de corte. Y vamos a ver el módulo de BO sobre BI, o el módulo de transferencia, mejor dicho, en decibeles. T2 sobre J omega en dB, ¿sí? Bueno, si yo estoy en la omega de corte, si omega vale omega C1, estamos de acuerdo en que esto me queda así. Omega C1 sobre omega C1. Esto vale 1. El logaritmo de 1 vale 0. No importa lo que tenga adelante, esto me da 0 dB. Si yo estoy una década después, esto ahora vale 10. Logaritmo de 10 vale 1. Con lo cual, 20n por 1 me queda n por 20 decibeles. Una década después. ¿Por qué hago el análisis de décadas? ¿Y por qué es fácil graficar acá? Si yo me paro en la omega de corte, supongamos un K omega de corte, me voy una década después, tengo que ir al salto siguiente. Una década antes me voy al salto anterior. Por eso hago el análisis de décadas. Además de que el logaritmo en base 10, es importante esto, es logaritmo en base 10, no neperiano, logaritmo en base 10, de a décadas va haciendo saltos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Porque es logaritmo en base 10. Entonces, en 0,1 vale menos 1. Entonces acá tengo menos n por 20 dB. Si ustedes siguen haciendo la tabla una década más atrás, una década más después, van a ver que esto le da una recta que pasa por la omega de corte. Supongamos nuevamente que esta es la omega de corte, esto es 0,1 omega de corte y esto es 10 omega de corte, ¿sí? Acá tendré el 0,01 de omega de corte, 0,001 omega de corte, ¿sí? Entonces, esto me va a dar una recta cuyo 0 dB está en la omega de corte y una década antes, para el caso de n igual a 1, por ejemplo, vale menos 20 dB y una década después vale 20 dB. Esta pendiente de la recta, la pendiente, vale n por 20 dB por década. ¿Y cómo la trazo? La trazo fácil. Me paro en la omega de corte y digo, una década después subo 20 dB, si n vale 1. Si n vale 2, o sea, esto está elevado al cuadrado, me paro en la omega de corte, que estoy en 0. Una década después me voy a 40 dB. Si hubiese sido n3, me paro en 0 de vuelta, omega de corte, y una década después me voy a 60 dB, ¿sí? Y así. Y es una recta que nunca va a cortar el eje Y. ¿Por qué nunca va a cortar el eje Y? Porque depende de dónde yo ponga la graduación de esta escala logarítmica, ¿sí? Yo no llego al 0 en realidad. Acá, el 0, mentiroso, está en 0,1, ¿sí? Pero en realidad no es el 0 del eje. Es simplemente que está graduada así la hoja, la década. Entonces cortaría acá, si yo hiciese el 0,1, cortaría acá en menos 60 dB, pero no necesariamente en realidad está cortando el eje. No es 0 de frecuencia eso, ¿sí? Es importante eso. Bien. ¿Qué pasa con la fase? La fase de este número es un número imaginario puro, ¿sí? Entonces, como es un número imaginario puro, la fase siempre vale 90 grados. Entonces, si la fase vale 90 grados de este número, porque es el arco tangente
de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿sí? La fase de T2 de J omega es arco tangente de la parte imaginaria, que es omega sobre omega de corte 1, sobre 0, ¿sí? Elevado a la n. Ahora, tener esto elevado a la n es como tener n veces el arco tangente. Y recuerden que cuando yo tengo una multiplicación de fases, una multiplicación de números complejos, o sea, tengo esta transferencia multiplicada varias veces, las fases se suman. Por eso, esta fase me va a dar siempre 90, porque es arco tangente infinito, es 90, pero me da n veces esos 90 grados. Entonces, la gráfica de fase, nuevamente, es una constante. Ahora ya no es en 0 o en 180, sino que es en 90 grados. Pero ese 90 grados, en verdad, va a depender del exponente. O sea, la fase vale n por 90 grados. Si n vale 1, vale 90. Si n vale 2, vale 180. Si n vale 3, vale 270. Y así sucesivamente, ¿sí? Recuerden siempre que n posee el exponente, es un número natural, ¿sí? Es un número entero. Bien. Bueno, vamos a cortar acá el video, esta primera parte. Ya vimos esta función de transferencia, vimos esta función de transferencia. Nos queda ver esta transferencia genérica y qué cambia con estas tres transferencias que vimos si en vez de estar en el numerador, están en el denominador. Bien, cortamos esta primera parte y seguimos con lo que falte en el siguiente video.